En este capítulo, el apóstol Pablo nos va a enseñar qué era lo que lo motivaba en la vida. Lo único que nos diferencia de esa época a esta es la tecnología. De resto, el ser humano es el mismo desde la salida del jardín del Edén hasta hoy, con la gran diferencia de que hace 2000 años se nos abrió una puerta extraordinaria llamada el Evangelio del Reino de Dios y su justicia, entregado por precisamente Dios en la persona de Cristo Jesús para la humanidad. Quiero hablarle de esto esta noche porque si lo que ahora estás haciendo en tu vida no lo motiva la visión eterna que solo puede ser transmitida por el Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús, lo que estés haciendo, escucha bien, no vale la pena. Absolutamente nada vale la pena, porque en la evaluación eterna de las cosas seremos medidos de acuerdo con el parámetro de Dios, no es nuestro, ni el de otros seres humanos que nos pueden aplaudir. En otras palabras, si lo que hoy estás haciendo, sea estudio, empresa, matrimonio, deporte, ministerio, óigalo bien, no fue algo que Dios te mandó a hacer, estamos haciendo algo que para efectos de la eternidad no tendrá ningún peso y ningún valor. Mira al lado, dígale, ay, ay, ay. Es tal vez uno de los capítulos, porque todos son muy serios, pero a este póngale dos muy. Además de ser muy serio, es muy serio. Otra cosa, en este capítulo vamos a ver que la motivación del apóstol Pablo por el llamado que tenía del eterno Dios a hacer lo que estaba haciendo era lo que lo sostenía. Sin embargo, en el otro caso, en el caso de que te esté yendo también en el aspecto humano, eso tampoco indica que eso te lo mandó a hacer el Señor. Es decir, puedes tener inclusive baños de oro de 3 puestos en tu casa, giratorios, con mesita en el centro y todo para jugar parques mientras. Estás completamente de fuera de foco si eso que estás haciendo y te está llevando al éxito no te lo mandó a hacer el Señor. El asunto es tan tremendo porque en el momento en que el apóstol le está hablando a una congregación que solo lo quería de nombre. Lo llamaban padre porque les tocaba en el sentido de padre espiritual, pero ellos tenían ya otros anhelos. El menosprecio de los congregados, no todos desde luego, hacia el ministerio impoluto que el apóstol Pablo representaba de parte de Dios. La retroalimentación era tan exigua, tan poquita, tan nula en algunos casos, que si el apóstol no hubiera sido enviado por Dios a hacer eso, se devuelve, se desmotiva o no vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, también quiero motivarte a pensar que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa que llueva, truene, relampaguee, haya 1 o 100,000 a tu lado aplaudiéndote, o haya 1 o 100,000 a tu lado tirándote piedra, ni lo uno ni lo otro va a ser la motivación para seguir adelante en lo que estás haciendo para Dios. Quiero saber si me he hecho entender hasta ahí. Aló, ¿me he hecho entender hasta ahí? Observe lo que ocurría. Bueno, agreguémosle esto. Pablo, de esta congregación, no podemos decir que estaba pastoreándola o dirigiéndola por dinero, porque está bien claro ya en la carta anterior, y lo vamos a ver más adelante en otros capítulos de esta, que nunca jamás le recibió ni para un tinto, no por orgullo, sino que la situación ameritaba el caso.
estamos ante un hombre llamado Pablo que, según lo que representaba a ojos de los hombres, podría ser uno de los mejores casados de todo Israel. Hubiese podido escoger alguna de las doncellas de su respectiva tribu para perpetuar la especie desde esa área. Pero Pablo renunció a ese estado armonioso y espectacular de estar casado porque tenía un llamado y tenía una atracción por lo eterno impresionante que lo dejaba obnubilado por lo que estaba haciendo y para quien lo estaba haciendo. En primer lugar, otra cosa era que Pablo se hubiese podido dedicar a empresas, y vuelvo y te digo, el hecho de que tú tengas una empresa o un empleo, el asunto es que Dios te haya mandado a hacer eso, y además que lo que estés haciendo debe estar íntimamente ligado a lo que es la obra del reino de Dios y su justicia. Si lo que tú y yo estamos haciendo no está diga conmigo, íntimamente, ¿me entiende? No es por los laditos, no estamos hablando por si me queda tiempo o puedo dar más rancho aparte. El reino de Dios y su justicia funcionando acá y yo haciendo lo mío como ahí paralelo, porque eso es muy importante. Si lo que yo estoy haciendo no está íntimamente ligado, en primer lugar, porque Dios te lo mandó a hacer, y en segundo lugar, con la obra que Dios ha decidido levantar para la eternidad, que es formar hijos e hijas con el carácter de Cristo para la eternidad, también estamos haciendo la cosa de manera equivocada. Así recibamos todos los aplausos que nos puedan dar los demás seres humanos. Quiero saber si me estaba haciendo entender hasta ahí. Bueno, dice Pablo que se pudo haber dedicado a otras cosas. ¿Por qué Pablo se dedicó solo a esto? Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, diga conmigo, ministerio. Él había encontrado un nicho en el reino de Dios llamado ministerio. No estamos hablando de un cargo, no estamos hablando de una curul, estamos hablando de un llamado. Era ministro que representaba algo, y representaba más que algo, representaba a alguien. Entonces dice, por lo cual teniendo nosotros, y cuando habla de nosotros es porque no era exclusivo para él, es para todo aquel y aquella que en Cristo Jesús haya sido llamado. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Es decir, Pablo representaba un ministerio de luz. El martes veíamos que leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 18, habla de que el Señor Jesús es el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios en el principio. Dice que Él fue el que hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho. Además dice que Él era la luz y la luz venía a darle a los hombres guianza. Entonces lo que Pablo representaba era un ministerio de luz en una época de la era humana caída y en tinieblas. La luz de Dios era lo que representaba Pablo por misericordia del Padre. Además estaba hablando de un ministerio que llama a la libertad y a la gloria en Cristo Jesús. Lo vimos en el capítulo anterior, que el ministerio que representaba el apóstol Pablo era el ministerio del Espíritu. Diga conmigo, Espíritu. Esto es muy importante, diga conmigo, Espíritu. Pablo no estaba representando el ministerio de Moisés, porque el ministerio de Moisés es un ministerio de condenación. El ministerio de Moisés precisamente fue dado para decirle a la humanidad que todos los pecados que cometían por haber nacido en pecado los llevaban a la muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por lo tanto, en el capítulo anterior Pablo nos enseñó que el ministerio de Moisés era un ministerio de condenación, de muerte. Pablo no estaba representando el ministerio. Pablo no se relacionaba con la gente de acuerdo con los errores o pecados que ellos cometían, sino que se relacionaba con la gente de acuerdo con el ministerio que él representaba, que era un ministerio de reconciliación. Lo vamos a ver en el capítulo 5. Por lo tanto, él podía relacionarse con aquellos que no habían nacido de nuevo para pescarlos para el reino, con aquellos que ya habían nacido de nuevo y no habían renovado su mente para llamarlos a la madurez, como está haciendo con estos hermanos de Corinto, y para relacionarse con aquellos que habían alcanzado la madurez espiritual, que es una cosa posible en Cristo Jesús, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él en ningún momento se levantó para condenar a alguien. Él no representaba el ministerio de Moisés, representaba el ministerio de la luz y de la reconciliación de Dios con la humanidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si lo que tú y yo hacemos en la actualidad después de haber creído en Cristo Jesús
no abarca única y exclusivamente esto desde el punto de vista de lo que estemos haciendo, estamos entonces desenfocados, porque no hay otra razón de ser de un creyente que después de haber creído dedicarse enteramente a agradar al Padre, del cual ahora es hijo por la gracia del Espíritu Santo, al llamarlo al arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Si estamos haciendo otra cosa o estamos pretendiendo otra cosa, estamos completamente equivocados, y lo que quiere Pablo es precisamente llamarnos la atención de una manera muy amorosa. Entonces, Pablo tenía una vida transformada por Cristo Jesús y representaba esa transformación constantemente en su relación con los demás. Por eso Pablo no salía huyendo ante la ingratitud de sus congregados o de sus hijos espirituales. Esa no era la motivación de él. Él no anhelaba el aplauso de aquellos a los cuales servía. Él anhelaba la aprobación del Dios que lo había llamado en Cristo Jesús. ¿Aló? ¿Me hago entender? Entonces ahí no hay esa cosa de, como estoy de aburrido, de aburrida, qué jartera esto, no entiendo la gente tan ingrata. Pablo sabía que eso fluía del ser humano de una manera natural, la ingratitud, el desánimo, los ataques, el no valorarlo. Él no tenía problema con esa situación y por eso fue que no salió huyendo de Corinto. Pero ¿qué lo motivaba? Entonces, la misericordia de Dios, diga conmigo, misericordia. Fuerte, misericordia. Ninguna palabra en la escritura la podemos leer de afán, pero no fue escrita de afán. Ni una sola palabra fue tirada a ver dónde caía. Cuando él dice según la misericordia que hemos recibido, Pablo entonces entendía que la misericordia de Dios era la que sostenía su existencia. ¿Y en qué consistía o consiste esa misericordia aún en la actualidad? En que sin ningún derecho de parte nuestra a anhelar tener una relación con Dios, Dios mismo, a pesar de todo lo nuestro y de nuestra naturaleza caída, decidió relacionarse en Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús con nosotros que estábamos alejados de su presencia. Cuando uno realmente entiende esto, no importa, porque a veces decimos, es que eso fue hace 2000 años, era diferente, sí, la época, pero el mensaje siempre ha sido el mismo de parte de Dios. ¿Estamos ahí? Diga conmigo, el mensaje es el mismo. Por eso Pablo entonces ahora nos entra a explicar por qué fue que no saliendo corriendo de la situación que se vivía en Corinto y qué lo motivaba en su vida. Este es el eje de este capítulo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ahí sí entra en por qué seguía perseverando. Dice, no desmayamos. ¿Te has sentido alguna vez desmayar? Bien, Pablo también, pero no desmayaba. ¿Qué era lo que motivaba a este hombre? No desmayó precisamente porque entendía, diga conmigo, entender. A propósito, ¿qué es lo que hacemos? ¿Renovar qué? El entendimiento. ¿Has notado que cuando uno empieza a entender, dice, es que hombre, y de pronto entiendes y lo ves todo, pero empiezas a hablar con otra persona como Pablo estaba haciendo con los hermanos de Corinto que no entendían porque se habían cerrado a la oportunidad de madurar? Pablo no se apuntalaba en esa falta de comprensión de los hermanos de Corinto para no seguir. Por el contrario, él seguía, porque él sabía que era y a quién debía darle y rendirle cuentas de acuerdo con el entendimiento y la luz que ahora tenía. Años pueden pasar en una persona, puede estar sentada o puede estar inclusive activa en el ministerio, pero si no hay este entendimiento, estará ministrando una luz demasiado gris para poder alumbrar de la manera correcta a aquellos que ha decidido servir, porque Dios lo llamó a eso. Entonces dice, no desmayamos, es decir, el desmayo de él era, el no desmayo de él era por la misericordia de Dios. Era lo único que Pablo podía jactarse. Pablo no podía jactarse, como vamos a ver que sí se jactaban otros que no habían entendido el asunto y que andaban predicando a Cristo según la carne. Después miraremos qué es eso. Y entonces estaban relacionándose con los congregados y con los creyentes de una manera turbia que a veces ni ellos mismos entendían. La única jactancia que Pablo podía decir para estar en ese ministerio era que había entendido cuál era la misericordia de Dios para con él y para con todos aquellos a los cuales pudiera anunciarle la misericordia de Dios. No hay otra razón de ser. Diga conmigo,
no hay otra. No está siendo duro Pablo, sino que le está llamando a las cosas. Mejor dicho, Pablo en este capítulo está hablando al pan y al vino, ¿qué? Vino. Entonces, a raíz de eso, Pablo puede relacionarse de esta manera con los demás. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. En aquellos que atacaban a Pablo cuando estaba tratando de torpedear la obra del Espíritu Santo en Corinto, que eran otras personas que vamos a ver más adelante, posiblemente de manera notoria que venían de la circuncisión, tratando de opacar el ministerio de Cristo Jesús, porque la gente pensaba, atacamos a Pablo, pero estaban metidos en un gran problema. Cuando atacaban a un hombre de luz como Pablo, estaban atacando al dueño de la luz, que es el Señor Jesús, y esa es la cosa delicada. Entonces, como Pablo se relacionaba de esta manera abierta frente a Dios, frente a Él, podía relacionarse muy bien frente a los demás. Es decir, Pablo no tenía una agenda oculta con los que estaba dirigiendo. Por eso dice, antes bien, renunciamos. Diga conmigo, renunciamos. El equipo en el cual Pablo estaba metido, con el cual trabajaba, eran personas también nacidas de nuevo. Eran personas también que habían entendido que eran miembros del cuerpo de Cristo. Eran personas que entendían que como miembros del cuerpo de Cristo tenían una función. Y que de acuerdo con esa función que tenían, la podían ministrar, porque ya dijo anteriormente que ese ministerio de la misericordia incluye la luz de Dios. Entonces eran cartas abiertas, ellos como ministros. Habían abandonado todo lo posible vergonzoso. Vamos a ver que algunos supuestos ministros de Dios sí se relacionaban con los de Corinto según la ofrenda que le dieran, según el nombre que les dieran, según el estatus que pudiesen lograr en la escala jerárquica de esa organización que habían intentado montar allí en Corinto, olvidando que el cuerpo de Cristo no es una organización, sino que es un organismo, y está compuesto por miembros vivos dentro del cuerpo y no por gente ocupando cargos dentro del cuerpo. Por eso Pablo le dice más adelante a quienes lo atacaban, falsos apóstoles, o les dice super apóstoles. Había gente que se había extralimitado debido a su ignorancia en la supuesta comprensión que tenían del Evangelio de Dios. ¿Están aquí mis amigos? Entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Astucia es una señora muy cruel, porque es una señora que implica doblez. Es decir, estoy hablando contigo una cosa, pero estoy pensando ¿qué? Otra. Estoy predicando una cosa, pero lo que quiero lograr de ti es ¿qué? Otra. Él dice, yo no ando con astucia, nosotros no hacemos nuestro ministerio de esa manera. Nunca fue ni será con doblez. Para actuar con doblez en este caminar del Evangelio del Reino de Dios y su justicia, hay que hacer una cosa que se llama adulterar la palabra de Dios. Diga conmigo, adulterar. Es decir, Pablo no le adicionaba nada a lo que la palabra de Dios en el Evangelio del Reino de Dios y su justicia decía, pero tampoco la acomodaba para agradar a aquel público que lo estaba escuchando, ni lo hacía para lograr de ellos algo que no fuera en favor del reino, es decir, del rey que representaba, que es el Señor Jesucristo. Quiero saber si me estoy haciendo entender, amigos. En este evangelio no hay lugar a las añadiduras, porque ya Pablo había entendido, como lo hemos entendido la gran mayoría de nosotros, que el ocuparnos en qué comer, qué beber y qué vestir de manera responsable es una cosa, pero preocuparnos por eso, que es lo que hace la gente que no ha nacido de nuevo, y vivir solo en ton de eso, estamos completamente alejados del asunto. Las añadiduras tienen una característica, mire, hay corrientes que le hacen demasiado énfasis a las añadiduras, y hay corrientes que se alejan completamente de las añadiduras y las esbozan como haber dejado algo por seguir a Cristo. Equivocados ambos, porque así hagas énfasis en las añadiduras por haberlas dejado, o hagas énfasis en las añadiduras para obtenerlas, ambas cosas están fuera de foco, porque lo único que te puede impulsar para seguir a Cristo es el Evangelio del Reino de Dios. Dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Ese es el asunto. Entonces esta gente adulteraba la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver cómo la adulteraban, pero principalmente adulterar la palabra de Dios es ofrecerle o hablarle a la gente de una manera en que Cristo Jesús no lo haría.
que es el representante máximo del Evangelio del Reino. Cuando me alejo de la palabra de Cristo, entonces tengo que empezar a predicar otras cosas, o tengo que empezar a predicarme a mí. Por eso es que Pablo no busca ningún nombre fuera de Cristo y este crucificado. Había personas que sí aplaudían los nombres de otros. En Corinto ocurría, unos aplaudían el mismo nombre del apóstol Pablo, otros aplaudían el mismo nombre del apóstol Pedro, otros aplaudían el de Apolos, e inclusive unos creían estar aplaudiendo a Cristo. Pero Pablo, que es un ministro probado del Evangelio del Reino de Dios y su justicia, un día se levanta y dice: un momentico, ¿es que acaso Pablo fue el que murió por ustedes en la cruz? La respuesta, ¿cuál es? No. Entonces, cuando al lado del nombre del Señor Jesús quiero colocar el mío como Gedeón en el Antiguo Testamento, que cuando Gedeón empezó el asunto empezó muy bien. Él decía: por Jehová salía a las batallas. Después de un tiempo se cogió confianza y decía: por Jehová y por Gedeón. Tanto que llegó a entrar como una especie de competencia. Y eso ocurre también años y siglos después, hoy en día. Ni adulterando la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Como ya dijo en el capítulo anterior, una forma de adulterar la palabra de Dios es haciéndole decir a la ley de Moisés lo que no quería decir, y menospreciando el Evangelio del Reino, que es lo que Dios sí quiere decir. Entonces, cuando esta gente adulteraba la palabra de Dios, es que quería mezclar los ritos judaicos con el Evangelio del Reino de Dios y su justicia, que no tiene ningún rito y no tiene nada que ver con mandamientos y tradiciones de hombres. Por eso dice: ni adulterando la palabra de Dios, sino, amigos, ¿están aquí? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La carta de presentación que Pablo tenía era que la verdad salvadora de Dios no necesitaba que le agregaran nada, y no necesitaba habilidad para comunicarla, sino honestidad. No necesitaba elocuencia. En el capítulo 10 vamos a ver que a Pablo lo acusaban de ser como menospreciable cuando estaba físicamente entre los de Corinto, y que su apariencia no era como muy avasalladora. Entonces Pablo les dice: pero la palabra que les digo, sí. Es decir, la honestidad vale más que la elocuencia. La elocuencia es algo con lo que podemos impresionar y podemos disfrazar el fulano de tal, el doctor fulano de tal, el mensajero de Dios fulano de tal, pero puedo estar diciendo basura. Sin embargo, Pablo dice: acudo mejor a la honestidad, cuando dice: toda conciencia humana puede recibirnos como recomendados, pero antes les digo por qué. Porque delante de Dios hemos sido aprobados. Jesús lo dijo de otra manera: gloria de hombres no recibo. Solo la relación con el Padre es la que nos capacita en la persona de Cristo Jesús para transmitir el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta: si este evangelio que Pablo predicaba era tan honesto, si este evangelio que Pablo predicaba había sido tan bien encomendado, si este evangelio que Pablo predicaba era tan poderoso, porque había gente que no lo creía. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar qué es lo que dice la misma palabra de Dios. Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, aunque el mensaje es evidente, el Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario metido en un rincón, sino que lo hizo bien al frente de todos en el monte de la Calavera. ¿Por qué ese evangelio tan claro que tú y yo ahora hemos visto, porque hemos nacido de nuevo, sigue oculto para tanta gente? ¿Por qué mi vecino y mi vecina no lo han visto? ¿Por qué mi papá y mi mamá aún no lo entienden y no lo comprenden? ¿Por qué mi hermano y mi hermana lo ve como tan raro y aún no camina? ¿Por qué mi marido o mi mujer, viendo tanta evidencia y tanta luz, no arranca? ¿Por qué mis hijos o mis padres están todavía como dando vueltas en un fango que no los deja avanzar? Pablo dice: pero si nuestro evangelio, diga conmigo, nuestro evangelio. Recuerden, ¿qué es lo que significa evangelio? ¿Qué es lo que significa? ¿Buenas qué? ¿Buenas qué? Buenas nuevas. Las buenas nuevas aquí tienen mucha fuerza, porque está refiriéndose al nuevo pacto que se realizó y se refrendó por la sangre del Señor Jesús, el pacto del Espíritu. Entonces dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Es decir, aunque es tan claro y tan honesta la manera en como lo estamos enseñando, porque alguna gente todavía no reacciona ante él, dice, entre los que se pierden está encubierto. Diga conmigo, se pierden. Entonces, lo que les decía ahora, Pablo no estaba basando su perseverar en el ministerio por cosas temporales. Vamos a ver cómo remata el capítulo, tal vez alcancemos hoy. Entre los que se pierde está encubierto. Entonces, en este caso, este evangelio poderoso del cual está hablando, que se llama nuestro evangelio, el de Cristo Jesús, sigue encubierto, está encubierto para las personas que se pierden, para esas personas está encubierto. Aquí tenemos que tener algo en cuenta. La culpa no es del evangelio que ya ha sido descubierto por Dios, no. La culpa, digámoslo así, si estamos buscando el culpable, es del oyente que sigue en tinieblas. El mensaje del evangelio es completamente claro. El hecho de que la persona receptora no lo reciba y no se acoja a esa luz, ya no es que invalide el evangelio, sino que el invalidado es el oyente que no se acoge a él. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Es decir, hay un tiempo, sí, que el evangelio alumbra insistentemente a una persona, pero ¿por qué esa persona no cambia? Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, el Señor Jesús. Recuerden la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Eso es lo que hace un sembrador. Ya nos aclaró que el grano que se siembra es la palabra de Dios, y que los diferentes terrenos son la clase de corazones que reciben la palabra de Dios. Cuando estamos refiriéndonos a la palabra de Dios en el Evangelio del Reino, no estamos refiriéndonos a la ley de Moisés. No, el Evangelio del Reino es el de la parábola. Entonces dice que una parte cayó junto al camino, otra cayó en las piedras, otra cayó entre espinos, otra cayó en buen terreno y llevó buen fruto. Cuando el Señor Jesús habla de la parábola del sembrador, realmente está hablando del tipo de corazón que recibe la palabra. En el primer lugar dice que la gente recibe alegremente la palabra, pero viene el diablo y literalmente se la roba. Y entonces queda nulo en cuanto al entendimiento. ¿Por qué mi novio y mi novia no entiende? ¿Por qué no se convierte? Porque con mi ejemplo, es que usted no es el que convierte a nadie. Es más fácil que usted se desconvierta. ¿Por qué? Porque la labor de convicción sobre una persona acerca del Evangelio del Reino solo la hace el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Usted y yo solo somos ¿qué? ¿Qué somos? Sembradores. Entonces, la culpa, digámoslo así, no es de la metodología que usemos para sembrar, sino del terreno. El terreno es el que tiene la culpa. El terreno, si está en piedras, el terreno si está entre abrojos, o es buen terreno. Entre los que se pierden está encubierto. La culpa no es del evangelio, sino del oyente. El Señor Jesús lo aclara en la parábola del sembrador. Ahora, ¿por qué esa gente no oye el mensaje con efectividad? Y aquí está. Diga conmigo, hay un mundo espiritual. Es tan claro como el aire. El ejemplo es eterno. Respiro. ¿Existe el aire? ¿Lo veo? No. El mundo espiritual también existe, así yo no lo vea. Entonces, en el mundo espiritual está funcionando una cosa que se llama tinieblas, y esas tinieblas tienen un director. Entonces Pablo dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿el qué? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Dios, ¿de grande o de pequeña? O sea que se refiere a alguien que no es Dios. Pero si es un Dios, cuando dice el Dios de este siglo, escuche bien, es aquel que está imperando sobre la generación caída desde Adán hasta el momento en que se abre el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando se abre el Evangelio del Señor Jesucristo, inmediatamente hay dos reinos. Uno es el de las tinieblas y otro es el de la luz. El de la luz, desde luego, tiene un director que es el Señor Jesucristo, es nuestro Rey. Pero el de las tinieblas también sigue funcionando, y sobre ese reino de las tinieblas hay un Dios que se llama el Dios de este siglo. Ustedes ya sabemos que se llama la serpiente antigua, Satanás, el dragón, etcétera, etcétera, etcétera. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué pasa con la mente de estas personas? ¿Qué hace Satanás en la mente de las personas? Dice, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Hay algo que obra en ellos.
Es más, ellos dicen que no creen en Satanás y que no existe y que eso es un cuento. No, es tan tremendo en el camuflaje este Dios de este siglo que les hace creer que su enemigo, archienemigo, no existe y los está llevando en la incredulidad a la perdición eterna. ¿Por qué Pablo entonces se dedica única y exclusivamente a esto? Diga conmigo, por el llamado. El llamado es muy importante. Comenzamos esto diciendo que si lo que ahora estás haciendo no tiene una motivación eterna, y si lo que ahora estás haciendo, tengas la edad que tengas la posición social que tengas, no te lo mandó a hacer Dios, estás haciendo la cosa como no es. Es más, para quien no es, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y para qué el Dios de este siglo cega el entendimiento de los... ¿Cómo puede cegar el entendimiento de los incrédulos? Volvamos a la parábola del sembrador. Dice que la gente llega y escucha el mensaje del Evangelio del Reino correctamente expuesto de una manera honesta delante de Dios, como lo hacía Pablo, e inmediatamente viene y roba, saca la semilla que es la palabra de Dios que está en la mente de la persona, y la persona queda nula, como si no hubiera recibido nada, como si le hubieran dado algo que no existe. Se le borra completamente. Tiene tan atiborrada su mente y sus pensamientos de cosas de este siglo que no hay cabida para el Evangelio del Reino. Pero hay otra que sí logra penetrar un poquito. La Escritura dice que es la que crece entre espinos y abrojos, pero los espinos y abrojos crecen más y la ahogan. Entonces, cuando viene la prueba, la gente se devuelve y recula porque dice, no, esto es como demasiado para mí. Es el diablo ahí actuando. Y luego viene otra y dice, pues bueno, ya la creyó, ya es salvo. ¿Sabes qué voy a hacer con esta gente? Dice el Dios de este siglo, le voy a dar prosperidad y afán por las riquezas, mejor dicho, que no le quede tiempo ni dormir, que se duerma dormido, de lo cansado que está y la cansada que está en administrar, o por lo menos en alargar las cosas diga conmigo, de este siglo. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, ¿para qué? Para que no les resplandezca ¿la qué? La luz del Evangelio. ¿De quién? De la gloria de Cristo. Recordemos que gloria es otra señora de la cual hablamos en el capítulo 3. Y la gloria de Cristo era tremenda porque ya estaba por fuera del velo que Moisés tenía en su antiguo pacto. En el nuevo pacto, por haber venido el mismo Dios, y ahora identificado en Cristo Jesús, es Dios abriéndose a la humanidad directamente, sin el velo de la condenación que había en Moisés. ¿Cómo se da tremenda la ley de la condenación o el pacto de la condenación? Que aún la gente de manera inconsciente, así ni sepa quién es Moisés, así la gente se confiese atea, así la gente se confiese cristiana, pero no ha entendido el nuevo pacto. La ley de Moisés es un imán tan tremendo que la gente, aún sin creer en Dios, vive en ella. Me explico. Siempre una persona que se esté relacionando, condenando a otros por lo que está haciendo, juzgando a otros por lo que están ocurriendo en sus vidas, siempre una persona que esté buscando en otra los errores para caerle encima y además destaparlos y juzgarlos y decir, y además esa persona, fuera de destaparlos de otros, oculta la de él, es una persona que vive en el antiguo pacto, el de la ley y el de la condenación, porque de manera natural, como el evangelio, el antiguo pacto, que es la ley de Moisés, se dio para acusar lo oculto de la humanidad que nació bajo pecado y comete pecados. Entonces ese imán los atrae, así ni siquiera sean del pueblo de Moisés. El mismo gentil está sujeto a eso, a través de el señalamiento y el evitar ser señalado. Cuando paso al Evangelio del Reino, que es el del nuevo pacto, entonces por eso dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es andar ya en paz con Dios y a cara descubierta, conmigo mismo y con los demás, no porque no me importe, sino porque me hizo libre. ¿Aló? No sé si usted recuerda cuando íbamos a la tradición, por allá había una canción que cantaba más o menos así: libre, tú me hiciste libre, libre Señor. ¿Recuerda eso? No. Rotas fueron las cadenas, es que es de los viejitos hermanos, que estaban atando a mi corazón. Diga conmigo, libertad. ¡Wow! Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, el incrédulo está ciego a Cristo. Entonces Pablo, ¿por qué continúa? Porque este Cristo, dice,
es la imagen de Dios. Cuando yo veo a Cristo, por eso una vez el Señor Jesús está hablando con Felipe y Felipe le dice: Señor, muéstrenos al Padre. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el Señor Jesús lo mira y dice: ay, no, Pipe, no fregues. Tanto tiempo que hemos caminado juntos y me estás diciendo, ¿no te he dicho 100,000 veces que el que me ha visto a mí ha visto a quién? Al Padre, porque el Padre y yo somos ¿qué? Uno, somos completamente identificados en la visión de la Trinidad, que cuando usted me ve a mí, ve al Espíritu Santo y ve al Padre, y cuando ve al Espíritu Santo ve al Padre y me ve a mí, y cuando usted ve al Padre, me ve a mí y ve al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la misma imagen del Dios vivo. Por donde usted entre a la Trinidad, resulta viendo a los tres. Mira, el de ahora diga, gloria a Dios. Entonces resulta que Cristo es... recuerdan que una vez Moisés estaba por ahí en un morro y le rogó al Padre: ¿me dejas verte? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? No. Entonces el Señor le contestó: nadie podrá verme y quedar ¿qué? Con vida. Pero hagamos una cosa, le dijo: yo voy a pasar, cubriré con mi mano la peña donde estás escondido, y pondré mi mano, y cuando pase solo podrás ver mi espalda, mi dorso. Y precisamente, yo no sé cómo hizo el Padre, pues tan grande que es, y cogió y puso la mano ahí, y cuando la quitó, Moisés le vio la espalda al Padre. ¿Por qué? Porque el pacto de Moisés no estaba diseñado para ver a Cristo. A Cristo solo podíamos verlo cuando se rompiera el velo por el ministerio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace ver a Jesús como lo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese pacto no era para ver a Jesús. El pacto de Jesús sí es para ver no solamente a Jesús, que es Dios, sino al Padre que representa. Pero pastor, ¿usted por qué me habla de eso y la preocupación me jala riendo? Sí, el dolor de muela que tengo aquí en el costado, sí. La situación tan tremenda que tengo en la casa, usted no sabe la neura que a mí me da. Diga conmigo, añadiduras. Por andar detrás de las añadiduras nos perdimos la verdadera revelación del Evangelio del Reino. Esto es lo esencial, el cual es la imagen de Dios. Entonces entra Pablo a decir que Cristo no es que sea como Dios. Pablo lo que está diciendo es que Cristo es Dios. Al ser Dios, entonces, como yo no estoy predicándome a mí mismo, que era el problema del evangelio incorrecto, porque dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando yo hablo de ideas, créeme, amigo y amiga mía, de todo corazón, qué misericordia la que Dios ha tenido con este pequeño grupo, esta pequeña manada. Porque el Señor Jesús le dijo una vez a los discípulos, les dijo: no temáis manada, ¿qué? Manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Dice, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Cuando yo no estoy predicando el evangelio del reino de Dios y su justicia, que es honesto y que viene de parte de Dios, de una u otra manera me estoy predicando a mí mismo o a un grupo de personas que no son Dios. Entonces esas ideas que exaltan los dones y la elocuencia y la personalidad de un ser humano que es criatura, está completamente alejado por este postulado: te predicas a ti mismo. El verdadero evangelio del reino de Dios y su justicia solo predica a Cristo y a este crucificado. Mejor dicho, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Entonces el Señor Jesús no nos tiene que decir: hombre, Pipe, sino que dice: ahora los llamo mis ¿qué? Amigos. Porque un siervo, que era lo que producía la ley de Moisés, no sabe lo que está haciendo su amo. Pero un amigo sí sabe lo que está haciendo su amigo. Jesús, el grado máximo de la relación que Jesús vino a establecer entre nosotros es de amistad. Diga conmigo, amistad. Y es la amistad con Dios. Es extremadamente maravilloso. Porque no, amigos, ¿están aquí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, y aquí viene, sino a Jesucristo como Señor. Ay, no hay nada más. No, es que, discúlpame, si estás preguntando esto, es que no la has captado, no la has cogido. No es que no hayas nacido de nuevo, sino que tienes que... Algunos estamos en el evangelio del reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús iba una vez haciendo milagros, era día de milagros, y vio por allá una persona que él vio a un ciego. El ciego no lo vio porque no podía ¿qué?
qué revelación. Entonces se le arrimó y dice que puso sobre él las manos y sí, y le dijo, ¿qué ves? Y el que era ciego le dijo, veo los hombres como árboles que se mueven. Quedó medio hecho el milagro. Entonces el Señor Jesús volvió y le tocó los ojos y le dijo, ¿y ahora qué? No, ahora sí los veo a todos como son. Algunos de nosotros estamos así en el Evangelio del Reino de Dios. Usted y yo sabemos que algo hay ahí, que esa cosa es como que es, pero tampoco la entiendo y no he podido entrar porque como que no me deja. Entonces, como la puerta para el Evangelio del Reino es estrecha y uno a veces quiere entrar con la nevera y todo, entonces no se puede, solo puede entrar. ¿Qué cuesta entrar al Evangelio del Reino? Pregunto, ¿qué cuesta entrar? ¿Qué cuesta entrar? Le voy a decir, ¿qué cuesta entrar? Todo. Mira al de lado, dígale, todo. Entonces para nosotros hay cosas que conforman el todo, que todavía son muy valiosas, y aquellos que saben de gemas hay una cosa que se llama oropel, que es un oro baratongo que da como los visos del oro real, pero no lo es. Entonces tenemos una cantidad de oropeles. ¿Usted recuerda? Esa canción sí es más viejita, dice, brindemos por la vida, pues todo es ¿qué? Oropel. Entonces la sabe, la cantaba su abuelito. Entonces, hay una cantidad de cosas que son oropel que a nosotros nos parecen súper valiosas. Mi novio me parece súper valioso. Mi novia me parece espectacular. Mi hobby extraordinario. Mi empresa. Diga conmigo, oropel. Ahora, no porque no vale nada, sino que comparado con el reino, no vale nada. Y entonces cambiamos oro, ¿por qué? Por oropel. Dígale de lado, brindemos por la vida. Entonces dice, sino a Jesucristo como Señor. Bueno, y entonces Pablo, ¿por qué sigue? Y aquí viene la relación que Pablo tenía con los de Corinto, que los hermanos de Corinto no habían entendido porque no les daba la cosa porque no la habían visto bien. Todavía veían los hombres como árboles que se movían. Entonces la predicación es Jesucristo como Señor. Y entonces ¿dónde queda uno? Pablo le dice, y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor a quién? Ahora aquí Pablo se aclara la cosa. ¿Por qué Pablo insistía en llevarle el evangelio a esta congregación que era mejor cerrarla? Sí, porque Pablo seguía insistiendo en esos hijos espirituales que no daban ni la hora. Porque Pablo seguía insistiendo y dice, no, es que entendámonos. Es que yo les sirvo a ustedes, les va a decir Pablo, es porque agapo a Cristo. Y como entiendo que el Padre me agapó a mí en Cristo, y el fruto del Espíritu Santo en su primera manifestación es ágape, yo por el ágape que tengo, recuerdan cuando el Señor Jesús habló con Pedro y en un momento le dice, Pedro, ¿me agapas? Y él le dijo, sí, te agapo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, la relación que tiene un ministerio honesto, de acuerdo con el ministerio que le ha sido entregado por el Padre para entregar luz a los demás, no es por los demás, es por el amor que hay de Dios derramándose en mí y que vuelve de mí hacia Dios y lo puedo entregar a los demás. Por eso dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, yo les sirvo a ustedes porque esa es la misión que el Padre me ha dado. No lo estoy haciendo por ustedes, aunque los agapo, sino porque me debo al Padre que me amó a mí antes de que yo lo amara a Él. ¡Aló! Entonces ahí es donde entiendo yo cómo me puedo relacionar con gente difícil. Sí, con ese familiar que uno dice, pues, con ese amigo que uno dice, pues con amigos así, ¿para qué enemigos? Sí me hago con esos hijos que usted dice, pero si será mío, ¿cierto? O viceversa, usted se relaciona con ese padre y esa madre que uno dice, pero ¿cómo es esto? Diga conmigo, ágape, fuerte, ágape. Y vuelvo y te digo, si tú y yo no mire esto, si tú y yo no tenemos en claro esto, que todo lo que hacemos va en íntima relación con esta revelación y con íntima relación con lo que es el Evangelio del Reino y su obra, lo que estemos haciendo no vale nada. Ahí sí es oropel. Porque dice, y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. Óigame, no es un culto a la personalidad de Pablo, no. No es usar astucia para lograr algo de los demás. Es hacerlo sin adulterar la palabra. La palabra es clara. En Cristo Jesús y solo en Él hay salvación.
hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. El Señor Jesús no vino a ofrecer licuadoras, sino que vino a ofrecer vida eterna. Clarísimo. Cuando yo hago énfasis sobredimensionado en las añadiduras, le estoy entregando a la gente el evangelio que no es, porque estoy dejando de entregarles la razón de ser, que es la eternidad en Cristo Jesús. Por eso no hay mucho aplauso en el asunto, porque cada vez que más uno se aproxima a Dios, más pierde, digámoslo así. Cuando más uno se acerca a Dios, le van quedando menos cosas y menos gente. Es más, hasta uno mismo queda en el alambrado. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que vale? ¿Cuánto vale? Dígalo, ¿cuánto vale? Todo. ¿Y sabes por qué vale todo? Porque Dios no se quedó sin entregarnos absolutamente nada, porque lo más valioso que Él tenía era su unigénito y lo entregó todo en Él para nosotros. No puede exigir menos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y ahí dice, porque Dios que mandó, diga conmigo, mandó. O sea, Dios no le sugirió a las tinieblas, permiso tinieblas, me dejan entrar con un rayito de luz. Él no le dijo a Satanás caído, porque Él no lo hizo así, qué pena, le interrumpo su reinado. No, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y hace referencias a Génesis capítulo 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban ahí, y entonces Dios ordenó que la luz saliese. De la misma forma, en una generación que se pierde por estar en tinieblas, en toda la inmoralidad, en toda la pecaminosidad en la que cayó y de la cual no tiene conciencia, porque es tanta la oscuridad que no hay ni forma de ver, no hay otro ser humano que pueda alumbrar a otro. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir, porque la luz humana no le alcanzaba a la humanidad para salvarse a sí misma. Entonces la luz de Dios viene, que es Cristo Jesús, y entonces ahí en medio de las tinieblas resplandece la luz de Dios. Será tan resplandeciente. Escuche, la medianoche de un creyente tiene más luz que la de un incrédulo al mediodía. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Entonces, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Dónde resplandeció? Disculpe, ¿dónde resplandeció? Entiéndase, nuestra mente, porque nuestra mente estaba completamente en tinieblas. En estos procesos de uno acercarse a la gente para pescarla para el reino, uno a veces se queda mirando como admirado la cantidad de tinieblas y de oscuridad que puede haber en una persona. Y entonces no es como, ay, cuidado me unto, sino que si hemos entendido realmente el evangelio, uno dice, wow, yo sí era muy mal. Es decir, cuando veo una persona que no conoce de Cristo, me doy cuenta de dónde fue que me sacó el Señor, y yo digo, pero qué oscuridad en la que yo estaba, y entonces ya me puedo acercar en amor para ayudar al otro a salir de ahí. Cuando no entiendo eso, sino que sigo militando en el evangelio de Moisés, entonces escuche lo que pasa. Llego a una cantina a evangelizar, llego a una cantina, ¿cierto? Y entonces les digo, los borrachos no no heredarán el reino de los cielos, ¿sí o no? Llego a un lugar idolátrico y digo, Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Veo un hombre o una mujer que está enredada en los faldas o en los calzones de otro, digo, no correcto. Veo a alguien robando y desde Moisés digo, no hombre, si el compañero de la oficina me está contando que tiene ese problema, ¿cierto? Y él sabe que está mal y lo que está pidiendo es ayúdenme que me estoy ahogando, pero no sé salir, pero tampoco sabe cómo decirlo, y yo le digo, no, y no vas a heredar el reino de los cielos. ¿De qué pacto represento? ¿Aló? ¿Qué pacto represento? No es acariciar el pecado y no es decir, tengo la solución. La vamos a encontrar en el capítulo 5 y 6. Pablo le dice a la humanidad, le dice que Dios Padre en Cristo Jesús le estaba pasando por alto todos los pecados y había arreglado la situación de haber nacido bajo pecado para reconciliar a la humanidad con Él. La gente sabe que está mal. ¿Para qué otro que le caiga encima? En Moisés. Entonces por eso dice, es el que resplandeció. ¿En dónde? ¿En dónde resplandeció? ¿En dónde resplandeció? En nuestra mente. Por eso la mente de Adán caído no sirve y hay que tener la mente de Cristo, y por eso la tenemos que renovar y ejercitar. Y entonces dice la palabra,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es que en esta mente que estaba sumida en las tinieblas, ¿correcto? Ahora el Evangelio de Cristo llega y abre la luz que no habíamos conocido, pero tiene que ser en Cristo Jesús. Por eso dice, para iluminación del conocimiento de la gloria ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del Padre. O sea, yo al Padre solo lo puedo conocer en la faz, mirando cara a cara, ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es la gloria del Padre. ¿Aló? Por eso le dice, Pipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Y qué es la vida eterna? Se preguntaba la gente, y entonces el Señor Jesús contesta en Juan 17, pues que me conozcan a mí y al que me ha enviado. Esa es la vida eterna. Allá no cuando uno llegue a la presencia de Dios, no le van a calificar a uno matrimonio, no le van a calificar a uno sociales, no le van a calificar a uno sexuales, no le van a calificar a uno, sino la situación es, ¿usted creyó en quién? ¿En quién? Sí, en Cristo Jesús, que es el Hijo de quién? De Dios. ¿Y quién lo convenció a usted de eso? El Espíritu Santo. Pase, porque si realmente eso ocurrió en su vida se transformó. Como es una nueva criatura, entonces ha corrido por la vida del Espíritu. Usted no tiene que andar luchando absolutamente con nada, porque la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios le fue dada toda en Cristo Jesús. La luz del Dios mismo ilumina en la presencia de Cristo nuestras vidas para que iluminemos a otros. Y aquí viene, yo no sé si llamarlo dicotomía, dualidad. Pablo lo llama de esta manera. Todo esto que acabamos de ver es conocimiento glorioso. Diga conmigo, conocimiento. Pero entonces Pablo se mira y dice, pero esta cosa está en vasos de barro. Dice, pero tenemos ¿qué? ¿Tesoro en vasos de qué? De barro. Una vez el tocayo tuvo la misericordia de llevarme por allá a ver cómo se funde el oro. ¿Sí? Pues uno bien bruto en eso. Yo pensaba que a eso le echaban como en una... ¿te acuerdas, Alejo? Entonces, cuando llegan y no, esa cosa al fundirla la ponen en un material llamado barro. Interesante. Da la idea de lo mismo. Todo este tesoro glorioso del conocimiento del Padre en la faz de Cristo Jesús por el Espíritu Santo lo ha depositado literalmente. Nosotros somos hechos ¿de qué? De barro. O sea, lo que la Biblia dice es, y del barro de la tierra hizo el muñequito, este cuerpo. Y en este cuerpo habita esta alma, que es la que ha sido iluminada por el haz de luz, que es Cristo Jesús, enviado por el Padre y guiado por la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Mire, lo que pasa es que en este mismo cuerpo tenemos la posibilidad de mirar lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos en el Adán caído, ¿correcto? Es como esos carros que tienen el sistema dual, que usted aquí al lado izquierdo puede poner el aire a 40 grados, pero el de allá quiere calorcito y el de él se lo pone a 60. Lo mismo. Entonces eso es lo que ocurre. Dios nos ha dado el privilegio no de ser bipolares, sino que en esta conciencia sabemos lo que fuimos y de dónde nos sacó el Señor, y lo que somos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, pero es interesante que todo este conocimiento esté en estos vasos de barro. Una cosa es lo sublime de la misión que Dios nos ha dado, le está diciendo Pablo a la congregación de Corinto, y otra la miseria de esta existencia física en donde seguimos enclavados. Porque recuerden que este cuerpo no es el que vamos a usar en la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Este cuerpo se cansa, este cuerpo le duele, este cuerpo tiene pereza, este cuerpo tiene una cantidad de cosas heredadas del sistema caído. Pero resulta que a Dios le plació que en estos vasos de barro habitara la gloria del conocimiento de Cristo para darla a los demás también. ¿Aló? Por eso la gente que está sin nacer de nuevo no lo ve a usted como la nueva persona, sino que todavía ven usted el borracho. ¿Correcto? Porque se acuerda de usted cuando, claro, del vicioso que se robaba los escudos para vender el estaño y fumar vareta. Eso es el que se... alucinógenos. ¿Correcto? A veces es que se le sale a uno el de... ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos?
Entonces, el que no lo ve a usted como realmente Dios lo ve, sigue viendo solo la vasija de barro, pero resulta que a Dios le plugó depositar en usted la presencia de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Usted ya nada tiene que ver con eso. Usted no está como luchando con los vicios, porque el que era vicioso se murió. Ahora usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Es decir, usted no es el ser humano rehabilitado sin Cristo que con métodos humanos salió adelante. Entonces usted está, por ejemplo, en AA y se encuentra con una persona que le dice: yo soy alcohólico anónimo. No estoy criticando el método, muy bonito para que no hagamos pues todas las cosas contra la sociedad, pero eso no produce nada para la vida eterna. Lo que te estoy diciendo es que esa persona, y vos le preguntas: sí, alcohólico anónimo, ¿y hace cuánto no bebes? 20 años. 20 años. 20 años. ¿Sí me hago entender? Pero es que, porque está esclavo todavía de su antigua ¿qué? Naturaleza, así ya no esté bebiendo. Lo que pasa es que en Cristo Jesús esa persona ya murió y ahora soy nueva completamente en Cristo Jesús. El creyente que no ha entendido esto por no haber renovado su mente todavía dice: no, es que yo fui bebedor, así que si yo voy a esa reunión, pues no pongan trago por ahí porque me devuelvo. ¿Ha visto eso o no? Dice: no, y si yo un cigarrillo y toda, me voy detrás del humo. No has captado que moriste. Y si fuera eso, tienes a alguien en Moisés que está detrás de vos, a ver si te lo fumás. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Una cosa es la sublime misión que tenemos y otra todavía las limitaciones de este cuerpo. Y hay algo que viene acá. Mire, el sufrimiento de estar en este cuerpo, ¿sí?, y la gloria de Dios revelada en Cristo Jesús en nosotros son inseparables. Casi que te podría decir esto sin mucho temor a equivocarme: entre más avanzas en Dios, más sufres. Y nada tiene que ver entonces con ese evangelio de ofertas y de promociones que te llama a decir: pare ya de sufrir. No, porque en vasijas comunes de barro como usted y como yo, suelen esconderse tesoros inmensos. Y a Dios le plació esconder en estas vasijas sencillas de barro su tesoro glorioso para la eternidad completa. ¿Aló? Para que la gente al verlo, si está yéndose por las apariencias, se pela. Pero cuando realmente Dios es el que te llama, tú ves la esencia de Dios en la persona redimida por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso dice: para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, que uno no pueda decir: no, es que yo. El vaso frágil es prueba de que el excelente mensaje del que hablamos solo puede venir de Dios. No puede venir de ti, no puede venir de mí. Solo somos receptores de ese mensaje. Y remata Pablo diciendo: y no de nosotros. Es decir, no hay nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. Dejemos ahí. Póngase en pie, por favor. Quiero recordarle algo. Solo se puede seguir adelante en este caminar a pesar de todos los éxitos o fracasos, principalmente de los fracasos o aparentes fracasos. Si lo que estás haciendo en la actualidad, sea empresarial, laboral, académico o ministerial, en tu matrimonio, con hijos o con padres, solo puedes seguir ahí si Dios te mandó a hacer eso. Y en segundo lugar, solo puedes seguir ahí si lo que estás haciendo a nivel productivo, llamémoslo así, tiene íntima relación con el evangelio del reino de Dios y su justicia. Si lo que estás haciendo es para levantar tu reino, estás out. Y vuelvo y te digo como al principio: así tu casa tenga baños de 3 puestos, así duermas en colchones de oro,
si lo que estás haciendo con éxito no es donde Dios te mandó, vale más el lugar de fracaso, pero si Dios te mandó ahí a representarlo. Para la eternidad no tiene ningún valor. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. En este capítulo, Dios, a través del apóstol Pablo, aprieta los tornillos de aquellos que hemos nacido de nuevo a Él. Y se necesitan calzones para pasar por este capítulo. Así que lo que sigue, los siguientes versículos, que los veremos más adelante si Dios quiere, nos va a enseñar que podemos estar afligidos pero no aplastados. ¿Por qué? Por el sustento que tenemos, que no proviene de hombre o de mujer, sino de Dios. Así que le animo que si no puede venir la próxima, por lo menos lea bien el resto del capítulo en los versículos que siguen. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Di conmigo, Señor, soy consciente de ser un vaso de barro, en donde el valor que tengo es por el mensaje que has depositado en la persona de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo en mi vida, que ahora te pertenece, con vasija y todo. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.